¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Vamos a grabar un programa de televisión con don Antonio y vamos a hablar hoy de la Revolución Francesa. Hemos hecho varios programas sobre la Revolución Francesa, uno tratando la toma de la Bastilla, otro tratando la noche mágica del 4 de agosto y los en siguientes... la que se llama mágica porque inesperadamente la nobleza renunció a sus derechos feudales. Eso es. Bien. Y hoy vamos a grabar uno sobre el 6 de octubre de 1789. No, el 6, no, el 4. Sobre el 4 de octubre, que fue la marcha de las mujeres desde París hasta Versalles, donde estaban los reyes, donde estaba María Antonieta y Luis XVI. Y cómo consiguen apresar a los reyes y traerlos a París para que haya pan en París. Todo empieza, don Antonio, con una ofrenda que hace María Antonieta al pueblo al pisar la cucarda. Explíquenoslo usted. La cocarda no, pero ese fue una chispa, no fue la causa. Para comprender lo que sucedió el día 4 de octubre en París, en concreto en el mercado de la Halles, Les Halles, hay que saber, uno, que ya había pasado tiempo desde la toma de la Bastilla, el 14 de julio, que había pasado algún tiempo después de la toma de la Bastilla con el compromiso del rey de ponerse la cocarda de París, que era azul y roja, que fue el emblema de revolucionario. Luego, el día 4 de agosto, la nobleza, los señores feudales y la iglesia renuncian a sus derechos feudales. Pero eso fue el 4 de agosto. Pero había pasado todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre y el rey no lo había convalidado, no había aprobado la renuncia a los derechos feudales, necesitaba la aprobación, la conformidad del rey, su visto bueno, y no lo había dado. Y se une además que llega una situación de verdadero hambre, de verdadera miseria en París. En París los rumores sobre la venganza de la aristocracia contra el pueblo como represalia por la toma de la Bastilla habían sido incesantes. Y aunque habían terminado al final del mes de julio con las manifestaciones en las provincias de lo que se llamó Le Grand Peur o el Gran Miedo, sin embargo, la población de París seguía asustada. Querían hacer provisiones para resistir los ataques de los ejércitos extranjeros en defensa del rey. Dentro de la escasez de alimentos, la principal fuente de suministro de la harina para el pan en París era el Sena. Sobre el río Sena era muy fácil controlar, bien sea por los propios controladores de los medios fluviales de transporte, los puentes y las gabarras, como por los propios suministradores, que eran ricos, eran los favorables al rey. Era fácil, pues, que circulara el rumor de que si no había pan, además de otros, tampoco había velas, ni jabón. Velas, claro, en una época donde no había electricidad, figuraron la importancia que tenía. En una época de muchísima escasez y de miseria, los rumores circulaban con mucha rapidez y facilidad. Y uno de los rumores es que el rey y la corte quería retrasar lo de la noche mágica del 4, y el rey por eso no firmaba los decretos aprobatorios y no había pan. Las mujeres estaban indignadas, las esposas, con sus maridos, porque encontraban que los maridos no tenían resolución, voluntad, determinación, coraje, valor personal para enfrentarse con la situación, exigiendo el suministro de harina a París a través de los medios de transporte fluvial en el Sena. Desesperadas con sus maridos y en contra de sus maridos, las situaciones domésticas, está descrito de la literatura llena, era insoportable de la situación. Y las mujeres ante esa situación, como en los mercados, fundamentalmente están las mujeres allí en el mercado, hablan, chismorrean, critican, y ahí nace la idea de que ya están hartas las mujeres y que van a decidir, con una idea infantil, como es creer
que si el rey, la reina y el príncipe, el heredero, a quien llamaron panadero, panadera y marmitón, marmitón era el aprendiz de panadero, la ingenua idea de que si vivían en París no faltaría pan. Entonces los pobres creían que si ellos vivían en París no faltaría el suministro de pan. Bien, con esa idea ingenua, las mujeres deciden marchar ellas solas, sin los hombres y contra los hombres, ir solas a Versalles. Y salta la chispa que determina el día y la fecha. La noticia que llega desde Versalles de que en un homenaje a la reina del regimiento austriaco de ella, de su Austria era austriaca, la reina María Antonieta era austriaca, la hermana del emperador Leopoldo, pues los oficiales habían pisoteado la cocarda, es decir, la insignia, la escarapela roja y azul, símbolo de la ciudad de París. Entonces querían vengar esa humillación a la causa de la revolución representada en ese símbolo bicolor. Y deciden ir a Versalles, ellas, marchar desde París sobre Versalles. Eso era inédito, porque hasta entonces lo que el pueblo resistía, las presiones de los poderosos, o del poder, o de la corte, o del rey, o de los feudos, mediante las barricadas. Pero la táctica de barricada era inadecuada, en un momento donde podía ser invadido con un ejército extranjero y reducir al hambre a las familias que se defendían en barricadas, porque la barricada era un asunto de hombre, era el hombre el que defendía su casa, y la mujer es la que suministraba la intendencia, no solo que almacenaba la comida preparatoria para resistir, sino también que compraba, en caso de necesidad, las armas y la pólvora. Y es una especie de trinchera, líneas de trinchera que son líneas fijas, no de movimiento. Contra esa táctica la mujer inventa, sin proponérselo como invento, pero decide ir por carretera, desde París a Versalles, que está bastante lejos, ahí más de 30 kilómetros. Ir andando, pero quieren ir como mujeres, estaban indignadas con los hombres, no querían que los hombres la ayudaran. La propaganda antirrevolucionaria difundió luego la idea de que los que marchaban eran los hombres disfrazados de mujeres. No es verdad. No es verdad, no, hay una parte de verdad que ahora la diré. La idea fue femenina. Las reivindicaciones que llevaban al monarca eran femeninas. La manera de actuar era femenina. Allí no había nada viril. Pero es cierto que las mujeres, 30 kilómetros, transportando varios miles de mujeres, y transportando además cañones, que eso ya es el colmo. Es decir, una marcha de mujeres a Versalles transportando cañones. Claro, eso era un trabajo, y carruaje, de pólvora, claro, lo que es una intendencia para una batalla. Eso era absurdo. Y ese absurdo prosperó, como prosperan las cosas improvisadas. Les parecía que tenía mucho más poder la marcha si iba acompañada de cañones y pólvora. Ahí sí, las mujeres, las que tenían más confianza en sus maridos, le pidieron a sus maridos que se vistieran de mujeres para transportar esos carruajes y los cañones. Eso es real. Pero la marcha fue de mujeres, el grueso, el 90% mujeres. Y la actuación de mujeres. Llegan a Versalles. Y primero, antes de visitar a Versalles, tenían que ir a la asamblea, que estaba presidida por Mounier. Mounier es uno de los grandes personajes de la Revolución, sobre todo de la primera época, de los primeros días. Mounier procedía de Grenoble, era un gran abogado, un jurista. Era el jefe, el primer representante, era el de Grenoble, era Mounier, y el segundo era nada menos que Barnave, el hombre más, también abogado de Grenoble. La región se llama el Dauphiné, el Delfinado. Y ahí esos dos célebres abogados, que fueron, Barnave es la primera inteligencia para mí de todos los diputados de la Revolución Francesa. Es el antecedente de Carlos Marx. Barnave descubrió nada menos que en plena revolución, él escribiendo, encerrado ya antes de la guillotina, porque fue guillotinado por sus connivencias con la reina, pues ya escribió
lo que era la Revolución Francesa. Y lo dijo de una manera tan brillante que Carlos Marx quedó deslumbrado. Y yo también, y cualquiera que lo lea hoy. Porque lo que dijo es que la esencia de la Revolución Francesa, es decir, lo que se estaba celebrando y ocurriendo delante de sus ojos, le encontró el sentido histórico, profundo y lejano, que era la conversión del poder de la propiedad inmueble, representada, claro, por los feudos. Los señores feudales eran los propietarios de toda la inmensidad de los terrenos, mejores terrenos de Francia, pues era el poder de la propiedad inmueble. Pues Barnave dijo que la revolución estaba consistiendo en transformar el poder de la propiedad inmueble en el poder de la propiedad mobiliaria, el dinero, antes de crear los asignats. Empezó ese día enseguida. Ese genio fue Barnave. Pues bien, Mounier era su jefe, era muy brillante como abogado y un hombre de una honestidad absoluta. Era la contraimagen de Mirabeau. Y era el presidente de la asamblea cuando llegan las mujeres. Él les habla a las mujeres y las mujeres lo primero que piden en la asamblea es que el rey suprima el derecho de veto que tenía para que no se aprobara la abolición de los derechos feudales. Es decir, para que no se aprobara la abolición del feudalismo, el rey conservaba el derecho de veto. Entonces Mounier habló y dijo que aunque le costara la vida, él no podía más que defender las leyes y los derechos que en su conciencia le obligaban, y que a él le obligaba en su conciencia que el rey conservara derecho de veto. Bueno, la hostilidad de las mujeres se transformó en aplausos y admiración al rey y respeto a la honradez de Mounier, que fue respetado por las mujeres. Ese clima tan maravilloso hoy sería increíble. Hoy no existe ese clima. Una marcha de mujeres revolucionarias que se quedan impresionadas por la honestidad de Mounier. Bien, fueron presentadas las mujeres también otros síntomas de civilización, de educación. Ellas no querían ir a la asamblea y presentarse como una turba. No, pidieron a alguien que las presentara, que hiciera la presentación de ellas. ¿Y a quién acudieron? Pues nada menos que a Maillard. Maillard era el héroe supuesto de la toma de la Bastilla. De los pocos que estuvieron y de los pocos supervivientes, Maillard era el que más nombre tenía y que no era el teniente Elie de la guardia burguesa. Pues este Maillard las presenta y son las mujeres las que le piden a Maillard que los represente. Si están representadas por el héroe de la toma de la Bastilla, son recibidas por Mounier, ellas aplauden a Mounier cuando dice que para él es cuestión de conciencia y después de ahí deciden ir a visitar al rey. También tienen la civilizada decisión de no ir en tropel a ver al rey y designan a la más joven de entre ellas, que se llamaba Louise Chablis. Y la más joven y mona, la describen bien, y esta entusiasta entra en la cámara del rey, ya en el Château, que se llama el Château, era el Palacio Real de Versalles, era el Château, que significa castillo. Y a ese el rey le convence, ¿no, don Antonio? Ahí está. Y ella no era monárquica, pero la emoción que tiene tan grande de que el rey la saluda. Y no sé si el embrasse, como dicen los franceses, el beso de rigor, eso no lo sé, no lo he leído en los libros, pero el hecho que se emociona tanto que sale emocionada diciendo que ya está, que el rey le ha prometido que suministrará pan a París. Y entonces le dicen, pero hombre. Entonces, claro, y sus compañeras por poco la matan. La obligan tumultuosamente a que vuelva a entrar y que no salga sin la firma del rey, obligándose a levantar el veto y no solo el veto y la humillación de la cocar de la reina, todo eso, la reparación de todo eso, salen todos y cuando han salido se le olvida lo principal y vuelven a entrar. Allí estaba en tropel para decirle, después de haber concedido todo, que además de eso tienen que irse a vivir a las Tullerías, a París, que tienen que abandonar Versalles, con la creencia que ya antes hablé, ingenua, de que si el rey, la reina y el príncipe, el heredero, el delfín,
estuvieran viviendo en París, que no faltaría pan. Se organiza ya una marcha tremenda que llega el día 6, tremenda de multitud. Pero sin hacerle nada al rey. Eso No, respetaron todo, y ni a la reina, nada. Pero sin ningún incidente importante. ¿No mataron a algunos de Sí, hubo uno, pero está poco aclarado en la historia. Yo he intentado saber exactamente cómo me he quedado confuso, a pesar de que Michelet, que es tan minucioso, no llega a explicarlo bien. Bien, el hecho es que el día 6 regresan a París, entran en París, ante una expectación inmensa, hasta que el rey no regresa a París después de intentar huir a la frontera austriaca. No se había producido un acontecimiento semejante. Fue un acontecimiento obligar al rey a que obligatoriamente a que resida en París. Le prohíben que salga de las Tullerías, no puede vivir fuera de las Tullerías. De eso motivó un decreto posterior que tendrá importancia después, cuando huyó a Varennes, el decreto de que si se salía de Francia equivaldría a una abdicación. Y por eso, cuando, en contradicción con el decreto, la ley que decretó que no había huido, sino que lo habían secuestrado, cometió la contradicción de decir también a su vez antes de que no iba huido, sino que se había trasladado de domicilio. Luego era incompatible con la idea de secuestro. Pues esas cosas pasaban porque todo era mentira. Y claro, improvisar mentiras una detrás de otra, pues no es tampoco tan fácil. Pues yo creo que hasta aquí hemos podido llegar, don Antonio. Si quiere continuar, bueno, queridos oyentes, pues espero que les haya gustado el programa de hoy.